A mí me gustaría que me comentaras cómo fue que tú descubriste y decidiste hacer el poder del masculino. Y dentro del Tantra ya había hecho algún trabajo de trabajar con mi energía interna, masculina y femenina, y sentía que tenía que seguir explorándome, pero desde un enfoque de estar con hombres, solo con hombres. Me viene la pregunta, pero cuando, no sé si es así porque no te conozco casi, pero me viene y la lanzo y tú me contestas o no. ¿Había algún dolor con la mujer en el sentido, antes de empezar ese proceso del Men's Liberation, habías padecido por amor como todos en la vida, como todos nos ha ocurrido, o no conocías esa experiencia? Sí, ahora lo que me viene es, pues ya desde muy pequeño, pues la voz de mi madre diciéndome que no te vayas con chicas, las chicas son malas. Entonces, la verdad es que no había tenido experiencias traumáticas con mujeres, sí una sensación interna de uy, 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 no me puedo fiar de una mujer. Esto es una grabación que yo tenía. ¿Y cómo fue esto tras el proceso? ¿Qué cambió el proceso en este aspecto de la relación con la mujer? Bueno, pues lo que fue muy potente es trabajarme desde mi femenino y fue entrar en un espacio interno donde percibía detalles, sensaciones muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado. Por ejemplo, a la salida del espacio, pues había unas zonas que había unas flores. Yo, cuando entré, no las había visto. Y cuando empecé a trabajar desde esta parte femenina, empecé a ver más detalles externos e internos de sensibilidad. Y para mí fue una comprensión de verme esa sensibilidad interna en mí y externa cuando me relaciono con mujeres ahora. Entonces me veo y las veo de una manera más íntegra, más completa. No solamente la parte más emocional o la parte que a mí me genera contracción. ¿Y tú has estado en relación con alguna mujer después del proceso como para poder comparar cómo estabas tú como hombre antes y después? Sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, mi sensación posterior al proceso, al compartir con una mujer, fue responsabilizarme de que no hacía falta ser duro para poner mis límites, sino que desde mi presencia, desde mi hombría, desde una parte intrínseca mía, podía estar con ella y podía acompañarla a ella y acompañarme a mí. Esto es lo que sí que sentí y experimenté. Y ahora me viene la pregunta de si has conocido alguna mujer que haya hecho el proceso y hayas visto su antes y su después. Sí. He conocido a personas, a mujeres que han hecho el proceso y la mirada que les he visto sobre mí como hombre, como masculino, ha sido desde un ver más amplio, no focalizando en las heridas que ellas tienen o han tenido con hombres, sino en
en una mirada más amplia y más auténtica, natural y presente. No quedarse con gags, con patrones, con estereotipos sobre lo que es un hombre o las relaciones que han tenido con hombres, sino en este momento con este hombre, cómo me siento yo y cómo me responsabilizo de lo que es mío, no de lo que yo pongo en él. José Antonio, este mes de agosto vamos a tener el poder del femenino en España, facilitado por Upchara y Amina. Es un proceso de 10 días que tú sabes que se puede hacer en 2 partes. ¿Qué le dirías a las mujeres que están indecisas? Pues claramente que lo experimenten y que les va a hacer mucho bien, mucha sanación interior y les va a cambiar la relación con ellas mismas y con los hombres. Y con la vida. Gracias, José Antonio. Gracias. José Antonio, ¿el proceso te cambió algo con referencia a la relación, la forma de relacionarte con tu madre y también con tu padre? Esas 2 figuras tan centrales en la vida de un ser humano. Sí, lo que experimenté fue un cambio de ver a mamá buena, a papá malo, y de soltar el patrón de que mi madre me había dicho desde niño, cuidado con las mujeres. Y un paso más, las mujeres te van a hacer daño, son malas. Y el mensaje hacia papá, como que va a venir el hombre del saco. Mi padre estaba siempre trabajando, no estaba nunca en casa, y la amenaza de mamá era decirme, esto, cuando venga papá, y entonces era pues ver a papá como un ogro, como alguien que me iba a agredir. Y esto pues claramente pues en mi caso siento que me quedó grabado, y al abrirme a este espacio interno de liberación como hombre y trabajarme mi parte femenina, mi parte masculina, me di cuenta que esto era pues un cuento que yo me había tragado, y que al soltarlo, al limpiarlo, gracias mamá por todo lo que me has aportado, gracias por ser mi madre biológica, y ahora esto no te lo compro, y me he acercado a papá de hombre a hombre, de adulto a adulto, y en ese sentido me ha relajado. He sentido que la autoridad sana es buena, y que el hombre sano no tiene por qué ser malo ni agresivo. Y he sentido que la fuerza es buena. Porque antes me condicionaba que la fuerza es agresividad, y no. Una cosa es la fuerza masculina y otra cosa es la agresividad. Y me siento que me he sanado ahí. La relación después con tus padres, ¿lo notaste? Ese desligarte de todas estas historias que tú dices que te querían vender, ¿no? Que compraste. ¿Algo cambió cuando les volviste a ver, cuando volvías a relacionarte con ellos físicamente? Sí. Lo que siento es un amor auténtico, natural. Mi sistema nervioso cuando entro en casa de mis padres ahora está más relajado. Antes estaba tenso. Uy, 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 a ver qué va a decir mi madre. Uy, 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 mi padre. Y ahora no importa lo que ellos digan, lo que ellos hagan, cómo lo hagan, me doy cuenta que la historia está en mí, como yo lo vivo y desde donde yo me posiciono. Y esto mismo lo he extrapolado pues, a la relación con una mujer, y darme cuenta que puedo confiar en mí y confiar en una mujer. Y ahora me doy cuenta que las mujeres no son malas ni buenas, son mujeres. Y yo soy hombre, y dentro de mi hombre está mi energía femenina y masculina. Al trabajarme sobre estas partes internas,
puedo entender, puedo empatizar cómo te sientes tú y qué me estás transmitiendo, ¿no? Y desde ahí, desde esa presencia y desde ese amor es de donde yo me estoy encontrando conmigo y con una mujer. Y efectivamente, pues, mamá es mamá, pero no es la única mujer del mundo. Y las mujeres tienen cualidades diferentes a las de mamá, porque si la mujer con la que yo compartía en pareja no cocinaba como mi mamá, ya no era válida. Si no se vestía como mi mamá, si no se expresaba como mi mamá, entonces yo siempre estaba buscando a alguien que no iba a encontrar, porque buscaba a mamá. Y mamá solo hay una. Bueno, y luego, José Antonio, tú que vienes del mundo del Tantra como yo, el otro día estaba con Surabi, que viene a constelar a Barcelona, y me decía, es que si tú te relacionas con un hombre o un hombre con una mujer, haciéndole de papá o de mamá, en cada caso, ¿no? La relación sexual se hunde, porque con mamá uno no hace el amor. Entonces es tabú, ¿no? Entonces es como que se acaba el buen sexo, decía ella, ¿no? Y me hacía mucha gracia. Y es que a mí también me ha pasado estar en relación y sentirme súper cómoda haciendo de madre al hombre. Muy comodísima. Es muy fácil para mí. Porque encima yo, por mi diseño, soy muy tribal y es como que cuidaría hasta la hormiguita que pasa por delante, ¿no? Pero me planteo eso, cuando estemos en una relación, si hacemos o de papá o de mamá, es como que no estamos mirándonos auténticos y relacionándonos como pareja, ¿no? Como hombre y mujer. ¿Tú cómo lo has vivido? Mi experiencia es que cuando rompemos esta polaridad de encontrarnos desde un hombre libre, independiente, auténtico, natural y una mujer igual, se produce una química, se produce un disfrute, se produce una interrelación sana. Cuando yo me posiciono como proveedor de una mujer, como papá, como protector, como cuidador, ahí, con el paso de los días, de las semanas, de los meses o de los años, se genera una convivencia que no es sana y no hay una relación de encuentro, de pareja, de femenino-masculino. Y en el caso de la mujer, yo también lo que he experimentado es eso, cuando dejo que mi pareja sea mi mamá, entonces al principio hay una fase como que es muy gustosa, ¡ay, qué bien! Que me cuidan, que me miman, que me... Y desde ahí me infantilizo y mi pareja lo que encuentra es a un niño pequeño y no a un hombre. Y lógicamente pues... La polaridad sexual desaparece y hace... Desaparece y entonces ya nos empezamos a cruzar, es que tú haces, es que yo digo, y ahí no nos encontramos. Entonces, si yo pongo conciencia a lo que yo estoy haciendo y me salgo de ese patrón, de ese guión, de ese esquema, pues me libero, que es lo que en estos trabajos siento que se aporta de valor. Qué bueno. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti.